el miedo al abandono que te hace rogar por amor y cómo salir de ahí. La mayoría de las personas que sufren por una ruptura no están sufriendo por la pérdida del amor, están sufriendo por el miedo a quedarse solas. Y ese miedo es tan poderoso que les hace hacer cosas que nunca pensaron que harían. Rogar atención, aceptar migajas y volver una y otra vez a relaciones que saben que no les hacen bien. Y si estás viendo este video, probablemente sepas exactamente de lo que estoy hablando, porque tal vez tú también te encontraste rogando amor, mandando ese mensaje que sabías que no deberías, aceptando menos de lo que mereces porque tenías miedo de que si ponías límites te iban a dejar, volviendo con esa ansiedad y ese patrón de pensamiento constante de ¿y si me abandona? ¿Y si encuentra a alguien mejor? ¿Y si me quedo sola para siempre? Yo viví ese miedo durante años y ese miedo me hizo tomar las peores decisiones de mi vida. Me hizo quedarme en lugares donde no me podían dar lo que necesitaba, donde no me valoraban, y me hizo perderme a mí misma en el intento de no perder al otro. Y en este video te voy a revelar exactamente de dónde viene ese miedo al abandono, por qué te hace rogar amor y, lo más importante, cómo salir de ahí sin depender de nadie para sentirte segura. Vamos a ver de dónde viene realmente ese miedo al abandono y por qué controla tus decisiones, porque rogar amor no es luchar por una relación sino huir de ti mismo o misma, y las preguntas exactas que tienes que hacerte para romper ese patrón y dejar de elegir desde el miedo. Y si al final de este video sientes que necesitas acompañamiento personalizado para superar el miedo al abandono y recuperar tu seguridad interna y emocional, puedes ir a mi Instagram que está en la descripción y mandarme un mensaje con la palabra renacer. Vamos a ver tu caso y ver cómo te podemos ayudar. Antes de explicarte cómo salir de esto, necesito que entiendas algo que probablemente nadie te dijo. El miedo al abandono no es miedo a perder a alguien, es miedo a enfrentarte contigo mismo. No es que extrañes a esa persona, es que no sabes quién eres sin ella. Es que te da terror la idea de estar a solas con tus propios pensamientos, con tu propio vacío y siendo tu propia compañía. Y ese miedo es tan fuerte que estás dispuesta a hacer cualquier cosa para evitarlo. Aceptas que no te traten como mereces, ruegas por amor, te adaptas hasta perderte, pones las necesidades del otro sobre las tuyas y te convences de que eso es amor. Pero eso no es amor, es supervivencia. Porque en el fondo lo que te está diciendo ese miedo es: si me quedo sola no voy a poder soportarlo, no voy a saber cómo enfrentarme a eso, si me abandona mi vida va a perder sentido, si me deja me voy a morir. Y mientras sigas creyendo eso vas a seguir rogando por amor, porque vas a creer que sin el otro no eres nada. El problema no es el miedo al abandono, el problema es que ese miedo se convirtió en tu forma de relacionarte. Déjame contarte cómo llegué yo a tener este miedo al abandono. Todo empezó con mi primer casi algo. Al principio todo era perfecto, había conexión, había química, había atención y yo me sentía bien. Pero al poco tiempo todo empezó a cambiar. Los mensajes tardaban más, los planes se empezaban a cancelar, la atención y validación que antes era constante empezó a ser intermitente. Y yo, en lugar de poner un límite, en lugar de decir esto no me está haciendo bien, voy a irme, empecé a adaptarme y empecé a justificar. Es que tiene problemas, es que necesita sanar, es que necesita espacio, es que no sabe cómo comunicarse, es que no sabe cómo demostrar amor. Empecé a rogar atención sin darme cuenta. Me la pasaba horas esperando a que respondiera, me la pasaba reclamándole que no respondía, hacía planes para que me dijera que sí, me esforzaba el doble esperando que todo volviera a ser como antes. Y cada vez de que ella se alejaba yo sentía pánico, pánico de que me dejara, pánico de quedarme sola. Entonces hacía más, me adaptaba más, me esforzaba más, hasta que llegó un punto en el cual ya no sabía quién era yo, solo sabía que tenía miedo de perderla. Y ahí entendí algo, no estaba rogando amor porque la amara tanto, estaba rogando amor porque tenía miedo de enfrentarme conmigo misma. Ese miedo me había hecho perderme, me había hecho aceptar menos de lo que merecía, me hizo creer que sin ella yo no era nada. Y una vez que hice consciente eso, todo cambió. Porque entendí que el problema no era ella, el problema es que yo no sabía estar conmigo misma. Y mientras yo no aprendiera a hacer eso, le iba a rogar amor a cualquiera que me diera un poco de atención. Déjame explicarte esto con una imagen que lo cambia todo. Imagínate que eres una casa. Cuando tienes miedo al abandono, es como que si tu casa no tuviera cimientos. Está construida sobre arena. Entonces, cada vez que alguien entra a tu vida, a tu casa, tú le pides que sea tu cimiento. Le pides que te sostenga, le pides que te dé estabilidad. Y mientras esa persona está ahí, tú te sientes bien, te sientes seguro, te sientes completo. Pero en el momento en el que esa persona se va, tu casa se derrumba, porque no tenía cimientos propios. Estabas dependiendo de que el otro te sostuviera. Y ahí es cuando empiezas a rogar, porque sientes que sin esa persona te vas a caer. Pero acá está lo que nadie te dice. Rogar que alguien vuelva a ser tu cimiento no soluciona el problema, solo lo pospone. Porque tarde o temprano esa persona se va a ir, o se va a cansar de sostener tu casa, o simplemente va a decidir que no quiere esa responsabilidad, y tú te vas a volver a caer. Y la única forma de salir de ese ciclo es construir tus propios cimientos. Aprender a sostenerte solo o sola. Aprender a estar bien contigo mismo o misma. Aprender a que tu estabilidad no dependa de si alguien se queda o se va. Y una vez que tienes tus propios cimientos, dejas de rogar, porque ya no necesitas que
que nadie te sostenga. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo al abandono? Porque acá está lo que la mayoría no entiende. El miedo al abandono no empieza con tu ex, no empieza con tu última relación, empieza mucho antes. Empieza en tu infancia, en la forma en la que te relacionaste con tus padres, en los momentos en los que sentiste que si no era suficiente te iban a dejar de querer. Tal vez fue cuando tus padres se peleaban y tú sentías que era tu culpa. Tal vez fue cuando te dejaban sola y tú sentías que te habían abandonado. Tal vez fue cuando te comparaban con otros y tú sentías que no era suficiente. Y ahí, en ese momento, tu cerebro aprendió algo. Si no soy suficiente, me van a dejar. Entonces tengo que hacer todo lo posible para que no me dejen. Y ese aprendizaje quedó en ti. Y ahora, cada vez que estás en una relación, ese miedo se activa. Entonces, pregúntate, ¿qué situación de tu infancia te hizo creer que si no era suficiente te iban a abandonar o te iban a dejar de querer? Porque una vez que identifiques de dónde viene ese miedo, vas a poder empezar a trabajarlo. Vas a poder ver que no es real, que es una creencia que construiste cuando eras niño o niña y que ya no te sirve. Y vas a poder empezar a soltarla. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué estás evitando cuando rogas por amor? Rogar por amor no es una lucha por una relación, es tu forma de huir de algo. Así que, ¿de qué estás huyendo? ¿De la soledad, del vacío, de enfrentarte contigo mismo o misma? Porque si te quedas solo vas a tener que sentir todo lo que vienes evitando. Vas a tener que sentir la tristeza, la inseguridad, el miedo, el vacío, la sensación de que no eres suficiente. Y eso da miedo, mucho miedo. Entonces prefieres rogar, aceptar migajas y quedarte en una relación aunque no te haga bien. Porque eso es más fácil que enfrentarte contigo misma. Pero acá está la verdad, mientras sigas evitando el otro dolor, el de enfrentarte contigo misma, vas a seguir rogando por amor, porque vas a seguir creyendo que sin el otro no vas a poder soportarlo. Entonces pregúntate, ¿qué estoy evitando sentir cuando ruego por amor? ¿Es la soledad? ¿Es el miedo? ¿Es la sensación de vacío? ¿Es el miedo a no ser suficiente, a quedarme sola? Identifica qué estás evitando, porque una vez lo identifiques vas a poder enfrentarlo. Y una vez que lo enfrentas vas a dejar de necesitar rogar, porque vas a ver que sí puedes soportarlo, que sí puedes estar sola y que puedes sentir el dolor sin que te destruya y salir de él mismo también. Y ahí es cuando dejas de rogar, porque ya no tienes miedo. Y ahora la pregunta más importante. ¿Qué necesitas para dejar de rogar por amor? La respuesta no es encontrar a alguien que te ame más, no es cambiar para que no te abandonen y no es esforzarte más para que te elijan. La respuesta es algo completamente diferente. Necesitas aprender a estar bien contigo misma. Necesitas aprender a construir una relación donde tú no dependas de nadie para sentirte completo o completa. Y sé que suena cliché, sé que lo escuchaste 1000 veces, pero déjame decirte cómo se hace realmente. Pregunta 1. ¿Puedes estar sola todo un día entero sin sentir ansiedad? Si la respuesta es no, entonces necesitas empezar a practicar la soledad. No como castigo, sino como reconexión. Pasa tiempo contigo misma para que puedas conocerte, para que hagas cosas que te gusten o para que descubras cuáles son esas cosas que te gustan y para que a raíz de que te conozcas y entiendas quién eres y qué es eso que te enciende en la vida más allá de una relación, empiezas a disfrutar de la compañía contigo misma. Porque mientras la soledad te genera ansiedad, vas a seguir buscando llenar ese vacío con alguien más. Pregunta número 2. ¿Tienes una vida que te emocione más allá de tus relaciones? Y si la respuesta es no, entonces necesitas empezar a construir una. Proyectos, pasiones, metas, sueños, cosas que te hagan sentir viva y que no dependan de si alguien está o no está. ¿Y cómo logras esto? Como ya les repetí en la pregunta anterior, conociéndote, pasando tiempo contigo para reconectar contigo y entender quién eres, qué te emociona más allá de una persona, qué le da sentido a tu vida, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, cuáles son tus principios y valores de vida, cómo te gustaría vivir. A raíz de que sepas qué persona eres sin alguien al lado, vas a dejar de depender también de que alguien esté para sentirte bien y completo o pleno. Porque mientras tu vida gire en torno a tus relaciones, vas a seguir rogando por amor. Porque vas a seguir creyendo que si esa persona se va, se derrumba tu mundo. Pregunta número 3. ¿Puedes poner límites sin miedo a que te abandonen? Y si la respuesta es no, entonces necesitas empezar a practicar. Empieza a decir que no, sin miedo. Expresa lo que te molesta o lo que te incomoda. Pon límites aunque te dé miedo de que el otro se vaya. Porque mientras sigas creyendo que poner límites te va a hacer perder al otro, vas a seguir aceptando menos de lo que mereces. Y acá está la verdad. Si alguien te abandona por poner límites es porque no era para ti. Porque una relación sana no se sostiene en que tú te adaptes hasta perderte. Se sostiene en que ambos se elijan desde el respeto y la libertad y las necesidades de cada uno. Entonces pregúntate estas 3 cosas y empieza a trabajar en ellas. Porque una vez que puedas estar sola sin ansiedad, una vez que tengas una vida que te emocione vivir y una vez que puedas poner límites sin miedo a que el otro se vaya, porque tu felicidad ya no depende si el otro está o no, ahí es cuando dejas de rogar amor, porque ya no necesitas a la otra persona para sentirte completo o completa. Mira, sé que esto no es fácil. Sé que una parte de ti tiene miedo de soltar,
soltar, de quedarse sola. Miedo de que si dejas de rogar por amor te vas a quedar sin nada. Pero la verdad es que si sigues rogando por amor, lo único que vas a lograr es perderte a ti mismo o misma. Y vas a seguir aceptando migajas, adaptándote hasta perderte, y vas a seguir viviendo con ese miedo constante a que te abandonen. Y cada día que pasa va a ser más difícil recordar quién eras antes de empezar a rogar. Porque el miedo al abandono no solo te roba tu paz, te roba tu identidad, te roba la capacidad de elegir bien, te roba tu vida. Pero también sé que del otro lado de este proceso hay una versión tuya que ya no ruega, que no se conforma, que no se queda en lugares donde no recibe lo que merece, que puede estar sola sin sentir pánico o vacío, que puede poner límites sin miedo y que puede elegir vínculos desde el deseo y no la necesidad. Una versión de ti que se despierta tranquila, que no necesita que nadie le confirme su valor, que puede amar sin perderse en el otro. Una versión tuya que es libre, emocionalmente libre, que se siente plena y en paz. Y esa versión no está tan lejos como crees. Si sientes que necesitas acompañamiento personalizado para superar el miedo al abandono, para aprender a elegirte y dejar de rogar por amor, y para recuperar tu amor propio y seguridad interna, te invito a que me escribas por Instagram. El link está en la descripción. Mándame un mensaje con la palabra renacer. Vamos a charlar y vamos a agendar una llamada para que yo pueda ver tu caso en específico y ver cómo te puedo ayudar. Solo trabajo con 5 personas por mes porque cada proceso es totalmente personalizado. Así que si realmente quieres hacer este cambio, no lo postergues, porque cada día que pasas rogando por amor es un día más en el que estás viviendo sin tu poder. Acuérdate, rogar por amor no es luchar por una relación, es huir de ti misma. Y una vez aprendas a estar bien contigo, vas a dejar de rogar, porque vas a entender que tu valor no depende de si alguien se va o se queda. No necesitas a nadie para ser suficiente, ya lo eres. Nos vemos en el próximo video.